Hola, continuamos emitiendo en este día de huelga. A lo largo de la próxima media hora abordaremos cómo los recortes están afectando a los servicios sociales, a las familias, cómo a pesar de que la crisis ya está afectando a la clase media, precisamente el tijeretazo, los recortes, también se ceban en ellos. Esto está disparando la pobreza, los servicios sociales no dan abasto, tienen más demanda y menos recursos. Y lo mismo ocurre con la Ley de Dependencia. Los presupuestos para 2013 auguran un recorte incluso superior al del año anterior. Desgraciadamente, esta situación, como decimos, se agudizará en los próximos meses porque está aumentando el paro. 1 de cada 4 ciudadanos trabajadores están sin trabajo. Lo mismo ocurre con el umbral de la pobreza. 1 de cada 4 ciudadanos ya está afectado por esta situación y, pese a ello, los presupuestos previstos para 2013 agudizan el recorte en la clase media, en la clase trabajadora. Así que, para ahondar en esta realidad, estamos con Rosana Costa, que es la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras. Buenas noches. Estamos con Ana Lima, que es la presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Buenas noches. Y con Ángel Parreño, que es vicepresidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Muy buenas noches. Si os parece, pongamos un poco cara a la pobreza. La pobreza está cambiando. Se dice que hoy cualquiera puede pasar por tener que ir a los servicios sociales municipales por pedir una ayuda. Me gustaría que entre todos pusiéramos cara a cómo es el pobre hoy en España. Bueno, se habla de nueva pobreza en muchos ambientes de la intervención social. Realmente los datos de los estudios nos dicen que había una pobreza severa, que cuando precisamente no había una situación de crisis económica, sino que había un crecimiento económico en España, no había un equilibrio entre ese crecimiento económico y el desarrollo humano. Por tanto, no se había conseguido eliminar o erradicar o disminuir esas tasas. Lo que ha ocurrido a partir de la crisis es que se ha cronificado todas esas personas que estaban ya en situación de riesgo de pobreza y además se han incluido otras muchas. Ha habido un aumento que llaman nuevas pobrezas y realmente son personas que, es verdad, no conocían a lo mejor o no habían ido nunca a los servicios sociales porque, bueno, pues no habían tenido necesidad de intervención o de ir a solicitar ninguna ayuda. A partir de la crisis, el desempleo afecta a muchas personas que se van quedando fuera de los otros sistemas de protección, de cobrar alguna prestación por desempleo y que además tienen una hipoteca. Entonces, la cara precisamente de esa nueva pobreza normalmente son parejas jóvenes con hijos o hijas a cargo que tienen una situación de desempleo uno o los dos y que además están pagando una hipoteca. Realmente estos son las personas que más han sufrido y, de hecho, bueno, estamos viendo un indicador claro que son todos los desahucios que se están dando diariamente. Se habla de que hay más de 148.000 desahucios desde el mes de julio y que incluso va a poder afectar a más de 650.000 personas estas situaciones, ¿no? Que yo creo que ya son realmente, bueno, pues un proceso muy duro en el que las personas han ido agotando todas sus redes familiares, sociales, no ha habido recursos y han acabado perdiendo pues su hogar, su vivienda. Esto es uno de los indicadores más duros que vemos como nueva pobreza, pero realmente podría hablar de muchos más, de personas que todo lo que son los sistemas de protección han ido manteniendo en una situación más o menos desahogada y, por ejemplo, pues ahora la eliminación de las becas de comedor. Bueno, pues todos sabemos que había niños y niñas que la mejor comida que hacían al día era la que hacían en el colegio. Ahora se han eliminado esas becas. Pues muchos de ellos venían a servicios sociales a pedir ayudas para temas básicos, alimentos, becas, libros, porque quedaban fuera del sistema educativo. Bueno, pues tampoco la emergencia social está siendo recortada, con lo cual, bueno, vamos viendo cómo los distintos recortes en los sistemas de protección van generando unas nuevas situaciones que hasta ahora no habíamos vivido y que además, bueno, pues las respuestas son cada vez menos. O sea, cuanto más necesidad,
como menos respuesta, y esto es lo que a los trabajadores sociales que estamos ahí en primera línea nos preocupa muchísimo, porque es un poco, aunque tenemos el recurso importante de la intervención social, sí es verdad que hay situaciones nuevas que requieren además un acompañamiento de recursos que estamos viendo que cada vez se recortan más e incluso que se recortan las plantillas para poder atender esa situación. O sea, el pobre ya puede ser el vecino, o incluso ya el pobre ya no es aquel, ¿no? Sí, incluso el pobre. Nadie pone la mano en el fuego, ¿no? En que yo no caeré ahí. No, evidentemente esta crisis lo que pone de relieve una realidad ya preexistente y que la multiplica. Yo creo que en 2010 ya hacíamos análisis de cuál era el rostro de la pobreza y es el mismo rostro que fecha de hoy, pero multiplicado, ¿no? Y ahora caracterizaremos un poco la pobreza en el sentido que estaba haciendo Ana. Pero yo sí que quisiera empezar diciendo que hay algo que no ha cambiado y que son las causas de la pobreza y que la pobreza es un problema estructural en este país y en cualquier otro país. Y cuando decimos que es un problema estructural, estamos diciendo que la pobreza siempre viene asociada a una determinada estructura económica de un país, a un determinado modelo de mercado de trabajo, a unos determinados cambios sociales a los que no se da respuesta, y junto a esto tenemos un sistema que ofrece mayor o menor protección a las personas que están en esta situación. En ese sentido, la pobreza como problema estructural vinculada, como he dicho, a la economía, a los cambios sociales, etcétera, la pobreza es evitable. Y yo creo que esto hay que dejarlo bien claro. Es un problema estructural y, por tanto, es un problema evitable, con voluntad política, obviamente, y con financiación, obviamente. ¿Qué ha hecho la crisis? Además, no solo la crisis, ¿qué ha hecho la crisis y las medidas, nefastas medidas, que se están llevando a cabo para salir de la crisis? Lo que ha hecho, por una parte, es multiplicar el número de personas que están en situación de pobreza, el número de hogares donde todos sus miembros están en paro, por tanto, está habiendo un crecimiento exponencial de la tasa de pobreza y, simultáneamente, y paradójicamente está habiendo un mayor grado de desprotección, partiendo de que no estábamos en un grado óptimo. Está habiendo un mayor grado de desprotección. ¿Por qué? Pues por el conjunto tanto de recortes que se están haciendo en el conjunto de los sistemas públicos, como con el conjunto de reformas que se están aplicando. Desde la reforma laboral, que está facilitando y abaratando el despido, desde la falta de inversión que está impidiendo realmente una recuperación económica y de la productividad, desde la reforma educativa, sanitaria y de atención a la dependencia, que está introduciendo, entre otras cosas, que las familias tengan que hacer un mayor gasto privado, por tanto, un mayor incremento de los copagos y de las tasas, y una reforma, por ejemplo, que también disminuye el nivel de protección por desempleo y además dificulta, ¿no?, endurece los requisitos. Entonces estamos en esta contradicción y en esta paradoja, una crisis y unas medidas que aumentan exponencialmente la tasa de pobreza y unas reformas y unas medidas y unos recortes que están disminuyendo el grado de protección. En estos momentos es un 13,8% de los trabajadores y trabajadoras de este país viven en hogares por debajo de la tasa de pobreza y exclusión. Y efectivamente, como decía Ana y decías tú, Vanessa, en este momento la tasa de pobreza es un 26,8%. Es decir, desde que empezó la crisis en 2007 hemos incrementado en 3,7 puntos la tasa de pobreza. Entonces, en fin, está claro, y hablaremos más adelante o hablamos de eso, obviamente. Lo que está claro es que en estos momentos el pobre es más pobre y además la pobreza está generalizada. Y además, con estas reformas en todo el conjunto de sistemas públicos, lo que hay es un incremento también parejo de la desigualdad social. En el momento en que ya depende de la capacidad de ingresos de cada uno el que pueda acceder
a más o mayor atención sanitaria, educación, atención a la dependencia, etcétera. Y lo dejo aquí. Está claro que la crisis lo que ha venido a hacer ha sido agudizar las causas de la exclusión o las causas de la pobreza, ¿no? Pero también ha venido a incidir en la misma tipología que se planteaba, es verdad, que en un escalón mucho menor de población. La cara de la pobreza ha tenido siempre cara de persona mayor, ha tenido cara de niño y ha tenido cara de mujer, específicamente en estos tres grandes colectivos. Lo que sí, además, ha procurado la crisis y los servicios sociales, lo estamos viendo a diario en nuestros centros de trabajo, donde se ha aumentado tremendamente la demanda de la población, es que esta nueva pobreza de la que hablábamos tiene además cara de fracaso, tiene cara de desesperanza y tiene cara de miedo. De fracaso porque hay cientos de personas mayores que vieron cómo sus hijos salían de su casa para independizarse, para tomar una autonomía, para formar una nueva familia, que contemplan ahora, impávidos, cómo vuelven a su casa precisamente al regazo paterno y materno a buscar una protección que el Estado ya no les da y buscar una protección que no encuentran en la sociedad en la que estamos viviendo. De desesperanza porque han perdido, después de todos estos años de crisis y después de lo más duro del ataque de la crisis, han perdido toda esperanza en los poderes públicos porque han visto que los poderes públicos se han comportado precisamente con estas clases menos poderosas de una forma absolutamente cruel, inmisericordia. Los gobiernos, el gobierno actual es tremendamente fuerte con las clases menos poderosas y absolutamente pusilánime con todos aquellos que tienen más poder económico y de decisión en este país y que se están yendo de rositas y a los que les estamos pagando precisamente en nuestras carnes. Y por eso se genera también ese sentimiento de miedo. Si el Gobierno hasta ahora ha sido capaz de hacer lo que ha hecho ya a estas alturas, haciendo perder las becas, olvidándose de las personas mayores, haciendo pagar por un derecho a los dependientes, aumentando hasta el máximo las exigencias para poder acceder a una prestación económica. Si ha sido capaz el Gobierno de hacer eso hasta ahora, ¿qué no será capaz de hacer en el futuro? Y por eso esa sensación de miedo en la población que nos está llegando en esta nueva pobreza, junto a la desesperanza y junto a la sensación de fracaso, genera una pobreza económica, que está claro, y la tenemos en la calle y se ve todos los días, pero también genera una pobreza espiritual y una pobreza como país, como generaciones, para luchar, para mejorar, para buscar el bienestar en este país. Yo creo que este es un daño oculto que se está haciendo a precisamente las clases más desfavorecidas y que está haciendo la crisis y que está protagonizando este Gobierno y que dará la cara seguramente mucho más tarde que el resto de efectos a nivel económico y que sobre todo se refleja y se ve clarísimamente reflejado en nuestra intervención diaria en los niños. Los niños son los mayores sufridores de todo esto que está pasando. Niños que hasta ahora tenían un mínimo asegurado de bienestar en sus casas y que ahora ven cómo sus padres empiezan a discutir, las relaciones en la pareja empiezan a romperse, la sensación de agobio en la casa se transmite a los niños que son absolutamente permeables a todo este tipo de estímulos y está generando también una sensación, una situación de desesperanza para ellos. Yo creo que este es un efecto, repito, oculto de la crisis, de una característica de esta nueva pobreza, con la cual nos dolerá la cabeza sin duda en el próximo futuro. Y si os parece, ante este escenario, ¿qué papel juega la intervención social? Hay recortes, menos dinero, también menos dinero para pagar nóminas, más despidos, el trabajador social, los profesionales en general también de los servicios sociales. ¿Cómo se deben reinventar? ¿Qué papel juega ahora la intervención social para dar una salida a estas familias? Bueno, los servicios sociales y sobre todo la atención primaria de los servicios sociales somos el último clavo ardiendo que le queda a todas estas clases que están sufriendo lo más duro de la crisis. Afortunadamente, en estos años de atrás,
con el esfuerzo de un montón de trabajadores sociales y profesionales de los servicios sociales, hemos conseguido implantar una red muy potente, muy extensa, de servicios sociales que llegan capilarizados a los últimos rincones de nuestro país. Y afortunadamente, digo, hemos sido capaces, creo, de transmitir que estamos ahí para precisamente ayudar a las personas que lo necesitan, para garantizar unas prestaciones básicas a las personas que más lo necesitan. Sin embargo, el Gobierno, continuando con lo que decía antes, lo que está haciendo es recortando de una forma inmisericordia los apoyos, la financiación que necesitan, sobre todo las corporaciones locales, para poder mantener esta red básica de atención, sin la cual, efectivamente, el último agarradero, el último asidero de esta población desfavorecida, que ahora ha pegado un escalón hacia atrás, sin la cual se ven absolutamente indefensos, ¿no? Los servicios sociales de los municipios, con el recorte que se le ha pegado a la financiación para el plan concertado, que era el sistema de financiación para los servicios sociales básicos, muchos de los municipios van a tener que cerrar, con el efecto añadido que esto tiene sobre el empleo que estaba provocando el sistema público, que es un empleo sin cortapisas, un empleo directo, un empleo de calidad y un empleo no deslocalizado, un empleo que está pegado al territorio, que crea territorio y que crea seguridad en la población. Los servicios sociales somos el último clavo ardiendo, como digo, para la población. Sin embargo, no estamos siendo tratados así, ni la atención primaria del sistema, ni tampoco a nivel de prestaciones básicas de ese sistema de las cuales estamos adoleciendo en los últimos años y por lo que se nos anuncia en un próximo futuro mucho más. El papel, yo creo que, en fin, Ángel lo ha dicho con claridad, el papel que juegan los trabajadores del ámbito de los servicios sociales, la intervención social, es fundamental. Es como si dijéramos qué importancia tiene el papel de los profesionales de la educación en el sistema educativo. Y yo creo que lo ha expresado Ángel con claridad. Yo quisiera, en todo caso, hacer incidencia en alguna cuestión que me parece muy importante neutralizar, ¿no? Estamos ya hasta el hartazgo, ¿no?, de escuchar el mantra de que solo podemos tener el estado de bienestar que nos podemos permitir, que el gasto social es excesivo, que es insostenible estos sistemas públicos. Entonces, yo creo que el papel de la intervención social es fundamental en estas situaciones, pero para que pueda hacer ese ejercicio que le corresponde, yo creo que hay que poner de relieve que no es cierto que el gasto social en este país haya sido ni ahora ni nunca excesivo. En materia de servicios sociales tenemos un déficit crónico en gasto social. Hemos estado permanentemente en toda nuestra historia por debajo incluso de la media, ya no entre los mejores, por debajo permanentemente de la media en gasto social y en protección social, por debajo de la media europea. Por tanto, tenemos un problema crónico de infrafinanciación en materia social, y tenemos otro problema crónico, que es un déficit en cuanto a ingresos, y no estamos acometiendo la reforma fiscal que necesita este país, más justa, más redistributiva, más progresiva. Por tanto, vemos cómo, en vez de incidir en uno de los déficits que tenemos, que es disponer de más ingresos mediante un sistema fiscal más justo y más equitativo, pues este Gobierno efectivamente viene recortando sobre un gasto social ya escaso. Por tanto, nos está agudizando el problema. El retraso que llevábamos con respecto a Europa en materia social y de desarrollo social, pues lo va a hacer todavía más abismal. Por eso, poner de relieve que el papel de la intervención social, de los profesionales del trabajo social, de la educación social, etcétera, es fundamental, si no queremos quedarnos en meras
actuaciones paliativas, de dar ayudas económicas puntuales. Si queremos hablar de un trabajo profesionalizado que se encarga de prevención, de promoción social a las personas que están en situaciones más vulnerables, de habilitación, de inclusión, de acompañar de una manera terapéutica esos procesos y esas situaciones que aparecen en la familia y que refería Ángel, obviamente tiene que acabar y restablecerse todo lo que es pues el sistema de servicios sociales, las prestaciones que llevan ya 4 años seguidos recortándose en materia de servicios sociales, restablecerse el sistema de atención a la dependencia, etcétera. Porque, y este es otro error y podemos incidir más, o sea, no es cierto que el gasto social sea una rémora. El gasto social en estos momentos es importante y el papel que tienen que jugar los servicios sociales, entre otros sistemas públicos, es fundamental y además es estratégico para contribuir a la salida de la crisis. Justamente en materia de servicios sociales, en los últimos años el empleo había crecido en términos absolutos un 200%. El sistema de atención a la dependencia en los 3 años de implantación había generado en torno a 190.000 nuevos puestos de trabajo. Al hacer un recorte de este gasto social, estás impidiendo, por una parte, estás renunciando a crear nuevos puestos de trabajo que se proyectaban en 3 años en nuevos 150.000 nuevos puestos de trabajo a crear, y estás además impidiendo su propia función como sistema de protección social en cuanto a cohesión social, cohesión territorial, cohesión económica. Por tanto, hay que cambiar la lógica y el Gobierno tiene que cambiar la lógica y retomar la senda del modelo social europeo y retomarlo en los dos planos. Se dice que por cada millón que se invierte en bienestar se crean 25 puestos de trabajo, además del efecto añadido de la creación del bienestar. Y no hay que olvidar que la intervención social y el trabajo social está detrás de innumerables procesos de desarrollo comunitario que se ha venido teniendo en este país, en este Estado, a los niveles más pequeños, donde nadie llegaba. Ha llegado la intervención social, ha llegado el trabajo social, que ha generado ese desarrollo comunitario en muchas ocasiones que no se hubiera podido desarrollar de ninguna de las otras maneras. Pero además hay otro factor que a mí me parece muy interesante añadir en relación con esto de la creación del empleo o de la perspectiva de los servicios sociales como creación de empleo. Los servicios sociales, la atención primaria de los servicios sociales en este país, en los años que lleva funcionando, ha creado un tercer sector absolutamente dinámico conformado por asociaciones, microempresas, pequeñas empresas, muchas de ellas de iniciativa social y muchas de ellas surgidas a iniciativa de los propios servicios sociales, que como un elemento de desarrollo comunitario han empujado la creación de empleo, la creación de microempresas, la creación de cooperativas dedicadas a la prestación de servicios sociales básicos, como la ayuda a domicilio en muchos casos, ¿no? Bien, pues esto se ha puesto absolutamente en duda con las últimas acciones de los gobiernos, hasta el punto de que en mi comunidad autónoma, sin ir más lejos, Castilla-La Mancha, muchas de estas microempresas que habían sido creadoras de un sector muy dinámico, que habían dado empleo precisamente donde faltaba, en el sector de mujer, muchas de ellas, han tenido que cerrar la puerta por haber sido maltratadas, por haber sido despreciadas por los gobiernos, concretamente el Gobierno regional de Castilla-La Mancha en este caso, y también el Gobierno central, que ha provocado impagos absolutamente insostenibles, que ha provocado reducciones de los pagos por plaza que son absolutamente insoportables y que lo único que ha hecho ha sido mantener aquel que se podía mantener. Aquella empresa que tenía costillas para sostenerse, después de hacer los EREs convenientes aprovechando la reforma laboral, pues solamente este tipo de empresas son las que se han conseguido mantener en esta posición.
Yo creo que este es un elemento importante que hay que poner sobre la mesa y precisamente hoy en un día de huelga. Además de, quería comentar sobre el tema de la intervención social, que últimamente lo que nos preocupa mucho a los profesionales en general de la intervención social es cómo esa vuelta a pensar en clave de la beneficencia. Hay un cambio de paradigma en el que se piensa que solamente, precisamente, es lo que hacemos es la gestión del recurso, ¿no? Como no hay recursos, pero realmente hay un trabajo, como decía Ángel, muy importante detrás de intervención social, que precisamente lo que nos encontramos en los últimos tiempos es que las necesidades cada vez son más complejas y que además la crisis está generando situaciones que antes hemos remarcado de más violencia familiar en muchos casos, de hacinamiento, de frustración, de miedo, incluso de sentimiento de fracaso y de suicidios hemos visto también. Se está viviendo como hay un sufrimiento importante en las personas a consecuencia de la inestabilidad de la crisis y también como hay personas que incluso trabajando hay un deterioro tan grande de la situación laboral que a veces pues también hay pobreza. Hay casi un 14% de personas en España que aun teniendo trabajo viven en situación de riesgo de pobreza y de pobreza. En Europa es más de un 8%. Eso nos da indicadores de cómo van cambiando también la situación social y cómo las personas cada vez somos más vulnerables a, bueno, pues incluso, como decíamos, acudir a los servicios sociales, que muchas veces yo cuando hablo de intervención social hablo de incluso una información, un trabajo comunitario, un trabajo grupal, que no tiene que ver tanto con la gestión de recursos. A mí me da mucha rabia en los últimos tiempos que parece que en la agenda pública solamente están pues, organizaciones que montan comedores sociales, que la imagen que damos es de pura beneficencia cuando hablamos de los servicios sociales. Y a lo mejor sí que estas organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, los bancos de alimento, están haciendo una labor súper importante, que la están haciendo, y complementaria a los servicios sociales. Pero no hay ningún liderazgo de las administraciones públicas por mostrar lo que hacen, que a lo mejor hacen un 90% del resto del trabajo y tiene mucho que ver también con intervención social. Y no solo no existe ese liderazgo, sino que vemos como el plan concertado el año pasado se redujo un 42% el presupuesto, este año un 40%. El plan concertado de prestaciones básicas es un dinero finalista a los ayuntamientos, a los municipios para la gestión de prestaciones básicas, donde está incluida, por ejemplo, la emergencia social, el apoyo a las familias. Hablamos de menores. Los datos del informe de las condiciones de vida que salieron la semana pasada nos dicen claramente que donde más se ha aumentado la pobreza es en la franja de edad de 0 a 16 años. Y donde menos en los mayores, precisamente porque se han mantenido las pensiones. Pero todos sabemos también que muchos hijos han vuelto a casa y que esas pensiones ahora se tienen que estirar de una manera impresionante y que están acudiendo a los centros para pedir ayuda que ellos de otra forma no necesitaban, la necesitan porque están ayudando a sus hijos. Esas son realidades que se nos están dando, que en las cifras es muy difícil verlas, pero los profesionales las vemos porque estamos ahí en esa primera línea y estamos viendo como una pensión que antes a una persona mayor le daba para vivir más o menos de una manera digna, ahora ni siquiera, y son ellos los que están viniendo incluso a pedir ayudas básicas para alimentación porque su pensión la están llegando a dar de comer a sus hijos o a pagar la hipoteca de sus hijos. Entonces sí que hay que entender que es verdad que muchas veces, aunque no tengamos recursos, los profesionales estamos haciendo una intervención social necesaria. Precisamente yo pienso que ahora somos más necesarios que nunca, no solo los recursos y los profesionales, para abordar también estos sentimientos que decía antes Ángel, que ha explicado también, de la frustración, el miedo y el fracaso de las personas que generan situaciones familiares muy conflictivas y muy complejas en las que es difícil intervenir, y muchas veces los servicios sociales somos el último recurso y a la vez de ser el último recurso, los profesionales casi somos de servicios sociales, somos los profesionales de referencia a quien todo el mundo conoce de tengo un problema, me voy a ver a la trabajadora social de mi municipio. Comentabas que se están cerrando centros, que es cierto, por toda España se están cerrando centros de servicios sociales básicos. Sobre todo están siendo afectados los medios de los rurales, ¿no? Los municipios más pequeños. Se habla de la eliminación total de las mancomunidades de servicios sociales, que es otro tema que nos preocupa muchísimo,
porque en esa centralización se pierde la proximidad. Muchas personas mayores o la referencia que tenían era la trabajadora social de zona o el trabajador social. Ahora eso se va a perder. Yo lo que temo es que eso va a ser un indicador más de la exclusión absoluta, porque si tú no tienes ni siquiera acceso a la primera puerta de entrada a los servicios sociales, o sea, ya estás jugando, estás sentenciando al abandono total a mucha población que sabes que es que no va a llegar a que le atienda su comunidad autónoma o que se va a perder por el camino, ¿no? Entonces, esos referentes que hemos conseguido implantar durante 30 años, que yo creo que era un punto fuerte en España, esa red extendida en todos los pueblos, por pequeños que fueran, en todos los barrios, había un trabajador social, una persona de referencia que la gente sabía que estaba ahí cuando tenía un problema, una dificultad o necesitaba una información. Entonces, eso se pierde y ¿dónde queda un poco ese primer acceso? Yo creo que además la intervención social tiene que ver con lo que podemos aportar los profesionales de toda esa visión que yo creo que es privilegiada que tenemos de primera para aportar a las políticas sociales. Yo creo que esto también es intervención social. O sea, lo que estamos haciendo hoy aquí, en la reflexión que estamos haciendo, nosotros hacemos propuestas diariamente como consejo a los grupos parlamentarios, con las preocupaciones que tenemos, que vemos en el día a día los profesionales. Y sí que entendemos que eso es una labor fundamental, porque estamos tocando la realidad, estamos viendo lo que le pasa a las personas. Y eso yo creo que es una aportación también importante que no tiene tanto que ver con la gestión de recursos, pero que es fundamental. Bueno, el tiempo se nos echa encima. Si queréis, continuamos tratando esto. Simplemente mencionar o recordar en la línea de lo que estáis hablando, que más allá de recortes hay cambios legislativos o nuevas leyes que están en camino. Véase el cambio de julio de la ley de dependencia, bueno, que dejó de cotizar las cuidadoras, y hablo en femenino porque el 90 y pico son mujeres, y otro cambio legislativo, la ley de bases del régimen local, que está en camino, que está relacionado con el fin de las mancomunidades, etcétera. Brevemente, si queréis, para cerrar este apartado. Bueno, pues retomando un poco, porque todo está relacionado, ¿no? La reforma de la ley de dependencia, que se junto con los recortes que ya se vienen produciendo desde 2010, igual que el conjunto de servicios sociales, pues ha significado, por una parte, el corte abrupto de un sector donde era un crecimiento progresivo de empleo y continuado incluso en los momentos más duros de la crisis, pues ya vemos cómo a partir de los recortes que se producen, los últimos meses de 2011 y los primeros de 2012, ya hay una pérdida de empleo que se cifró en esos meses, ahora ya será más, obviamente, en 8.000. Lo decía en torno a los ERES a los que hacía referencia antes Ángel, que se está produciendo en estas empresas que están relacionadas con el sector de atención a la dependencia. Yo creo que es importante, ¿no?, visibilizar cómo afecta a los niños y a las niñas, ¿no?, la pobreza y cómo ha incrementado la tasa. Pero yo quiero que ese impacto no nos haga olvidar que si esto es así es porque hay unos padres que han perdido el trabajo, unos padres que ganan menos y trabajan más. Y vuelvo a incidir, y tenemos un gobierno que en una situación de crisis aguda, multidimensional, está tomando unas medidas contraproducentes para la economía, porque estamos en una recesión cada vez mayor a nivel económico, y unas medidas que nos sitúan en un proceso regresivo en materia social. A mí me parece esto importante, porque también quiero destacar, para también neutralizar otros mensajes, que no es cierto que estas medidas sean las únicas posibles a tomar. Lo que sí es cierto es que se están aplicando de manera unilateral por parte del Gobierno, deteriorando
una calidad democrática que habíamos adquirido, que se están haciendo las reformas más profundas en este país, que nos sitúan ya en otra forma de acceder a los servicios sociales, a la educación, a la sanidad, las reformas más trascendentales que nos están cambiando un modelo de protección social y está acabando con las bases del estado de bienestar, y todo esto se está haciendo a golpe de Real Decreto. Por tanto, sin que haya la participación de los grupos políticos con representación en el Parlamento, sin que funcionen los espacios de negociación y diálogo social, sí que funcionen los espacios de participación social establecidos. Y yo quiero poner eso de relieve porque, uno, no es cierto que no haya otra salida. Lo que tenemos es un Gobierno que está bloqueando toda dinámica democrática y de participación de este país para, como una apisonadora, imponer una serie de medidas, no porque no haya otras, sino porque son los que ha decidido y están en su ideario llevar a cabo. Sí que hay otra salida, por eso hoy estamos en huelga, claro que hay otra salida. Y hay una forma de acometer la crisis en la que las personas sean el centro, rescatar a las personas primero que a los bancos, porque es una aberración los términos en los que se ha planteado el cumplimiento del objetivo de déficit, renunciando a hacer políticas en pos y en beneficio del crecimiento económico, en beneficio de la creación de empleo, en beneficio del mantenimiento de los derechos sociales adquiridos en este país. Esa es la aberración en la que el Gobierno está cegado. Algunos países de Europa están cegados y nos quieren cegar a la población. Hoy, entre otras cosas, estamos en huelga porque hay muchas personas, muchísimas, que no son mayoría silenciosa y que además esa venda ya se la han quitado de los ojos y son capaces perfectamente de analizar realmente por qué estamos en este callejón sin salida a los que nos está conduciendo el Gobierno cuando hay alternativa. Por eso es importantísimo que hoy participemos en la huelga todos a lo largo del día y que desde luego nos manifestemos para no ser clasificados en esa mayoría silenciosa, consentidora y aprobatoria de las políticas del Gobierno. Con respecto a la atención a la dependencia que decías, Vanessa, bueno, pues estamos con esa reforma que planteó el Gobierno en julio, que de hecho va a dejar ya a más de 250.000 personas que tenían el derecho reconocido, las va a dejar sin atención por esa moratoria que ha establecido, más todas aquellas que hubieran podido solicitarlo. Pero además es que con respecto a las personas que ya están disfrutando de alguna prestación de atención a la dependencia, pues están repercutidas igualmente muy negativamente. El Gobierno en estos momentos ha ampliado el copago hasta el 90% en el conjunto de las prestaciones, ha bajado de las prestaciones de servicios, ha bajado en un 15% la cuantía de las prestaciones económicas, ha endurecido además los requisitos para acceder a esas prestaciones económicas. Ya no existe financiación para el transporte y para la alimentación en los centros de día, por ejemplo, y además con este mayor nivel de copago, además con un reforzamiento de la prestación económica vinculada al servicio en detrimento de la oferta pública, realmente ha establecido una barrera económica de acceso al sistema. Habrá muchas personas que por motivos económicos no podrán acceder al sistema porque no podrán pagar la otra parte de esa ayuda económica que el Gobierno les da para subvencionar un servicio. Pero es que no van a poder pagar la totalidad del servicio. Y, por otra parte, las que sí puedan acceder, desde luego va a haber una gran desigualdad que va a estar en función de la capacidad económica de las personas que puedan disfrutar de más intensidad de cobertura y de mayor o menor calidad de las prestaciones. Y esto es lo que ha hecho el Gobierno con la reforma. Y no hay que olvidar, y perdona que te interrumpa, no hay que olvidar a las 300.000 personas en todo el Estado que tienen hecha la valoración y resuelto el derecho a las prestaciones
y que, sin embargo, están condenadas, se las está condenando a morir sin poder ejecutar ese derecho, sin poder hacer efectivo ese derecho. Cuando yo hablaba de crueldad en las medidas que se están tomando y que está tomando este Gobierno, me refería a una de ellas esta. Es decir, estamos hablando de personas discapacitadas, en muchos casos grandemente discapacitadas. Estamos hablando de personas muy mayores, que por fin, muchos de ellos, después de muchos años, han alcanzado la valoración y el acceso a un derecho. Y que después de estar con la valoración hecha y con la prescripción realizada, no están pudiendo alcanzar los beneficios que eso les significa. Y se están muriendo sin llegar a eso. Esto es dramático, es de una injusticia y de una crueldad tremenda. Pero además es que no hay que olvidar tampoco que el Gobierno está consintiendo, mejor dicho, está provocando que no se recupere la tasa de bajada por muerte de las personas que están recibiendo las prestaciones del sistema de dependencia. Es decir, cada vez que muere una persona que está siendo atendida por los dispositivos de la ley de la dependencia, no se recupera, no se extiende ese beneficio que hasta ahora disfrutaba esa persona, no se le da a otra de las que está esperando. Por lo tanto, la tasa de reposición es cero y se está condenando a las 100.000 personas que están a la espera de ser atendidos para las valoraciones y que probablemente tendrían derecho en una inmensa mayoría. Es decir, la crueldad de las medidas, la crueldad de la situación que se está provocando es absoluta. Y claro, esto lo perciben los profesionales de los servicios sociales en primera línea, que no saben qué decirle y con qué argumentos hacerle ver a las personas que reciben que pertenecen a una sociedad, que no están siendo excluidas de un plumazo de la sociedad. ¿Con qué palabras se les convence de que pertenecen a un país, que pertenecen a un Estado, que son nacionales de este Estado, cuando eso está sucediendo? Y además está sucediendo, como tú muy bien decías, junto al hecho de que a los que han provocado la crisis, a los Bankia, a los de la CAM, a todos esos se les está dejando irse de rositas y con la chulería alevosa de la protección de sus pensiones hasta el punto que hemos visto. Es inexplicable. No sabemos qué decirle a la gente. Sí, además, fíjate, hay otro dato importante, aparte de alargar el calendario, retrasarlo, la tasa de reposición que es nula, las personas que no tienen respuesta, que desde hace unos meses también las personas que estaban como cuidadoras no profesionales tenían una cotización a la Seguridad Social y de alguna manera se reconocía con dignidad su trabajo, el de cuidar a un familiar que estaba en situación de dependencia. Esto se ha eliminado y no solo eso, sino además la prestación que cobraban se ha reducido también en un 15%. Yo el otro día escuchaba a una cuidadora que tenía un hijo con una gran discapacidad, que desde que había nacido prácticamente ella se dedicaba a cuidarle porque necesitaba una atención continuada, y ella decía que no solo le habían quitado esa cotización, ella no iba a poder trabajar porque tenía una dedicación exclusiva a su hijo, sino que al reducirle el 15% de la prestación, su hijo necesitaba una serie de, servicios para su recuperación y mejora que ella estaba dejando de poder pagar, que no le iba a poder llevar. A mí esto lo cuento así porque realmente son los efectos que tienen las personas, este tipo de cuestiones, que parece que se toman las decisiones así de una manera absolutamente fría y no se piensa en que estamos atacando a las personas más vulnerables de la sociedad y que realmente si esto hacemos, yo creo que, hablar de dignidad, hablar de derechos es lo fundamental. Yo insisto en que queremos un sistema que reconozca los derechos sociales y además hay un dato especial que está dándose en toda Europa, en los países donde la crisis está apretando más, es que se está empezando a vulnerar los derechos humanos. Si vulneramos los derechos de las personas de la infancia, que puede estar hasta pasando hambre, la pobreza, de estas personas en situación de dependencia mayores, personas con discapacidad que ni siquiera, como decías, van a morir antes de que se les conteste en una atención que es un derecho, a mí me parece que esto es una franja roja la que tenemos que marcar, sobre todo en este sentido, que es importantísimo. Y porque hay alternativas
alternativas a tomar estas medidas. Nosotros hemos dicho que si hay una reforma en el sistema fiscal, que si se persigue y se combate el fraude, que si se pone la tasa Tobin, hay cuentas hechas que demuestran que todo eso daría mucho más dinero de lo que se está recortando. Realmente, detrás de todo esto hay un cambio de modelo. Hay un cambio de modelo en el que el estado de bienestar social, como lo hemos conocido, que es muy mejorable, como tú bien decías, si comparamos con otros países de Europa, pero que, hombre, habíamos conseguido algunas cuestiones bastante interesantes en España, sobre todo en sanidad, en educación, que eran universales. Hemos perdido la universalidad en la sanidad. Eso ya es algo que es un paso atrás importante. Y podríamos hablar de la subida de tasas en la universidad, de la disminución del dinero en la educación, de lo que está pasando en los servicios sociales, que yo considero que es la desmantelación más absoluta de todos los sistemas de protección. Detrás de todo esto hay una elección de no marcar prioridades y no pensar en las personas. Nosotros creemos que hay que tener claro que lo primero son las personas a la hora de hacer un recorte o una planificación y luego establecer prioridades. Hombre, si hay alguna prioridad, yo las tengo clarísimas. O sea, son precisamente las personas más vulnerables de la sociedad a las que si queremos tener una España que sea un Estado social y democrático de derecho, hay que tener en cuenta a estas personas y hay que escuchar. Si hay algo que a mí me duele profundamente es la falta de participación de la ciudadanía y de las personas que están sufriendo los recortes. No se les pregunta qué piensan de todo esto. No han tenido ninguna oportunidad, ¿no? Hay un Real Decreto, otro Real Decreto, no se está escuchando a nadie. Entonces, sí que entendemos que, bueno, pues a veces las personas a través de plataformas toman la voz, sino también muchos profesionales que no tenemos miedo, porque hay mucho miedo también, ¿no? Pues estamos diciendo lo que ocurre y yo creo que es que no tenemos que cansarnos de decirlo continuamente en estos foros. Por eso estamos en la cumbre, por eso estamos en la plataforma, por eso montamos la Marea Naranja. Yo creo que es importante decir que hay otras alternativas, que desde luego esto de que hay que arrimar el hombro, bueno, hay que tirar del carro, ¿no? Depende de qué carro. A ver si el carro del que vamos a acabar tirando, como el otro día veía yo en una viñeta, es ese carro que llevan las personas que no tienen hogar por la calle, ¿no? A ver de qué carro nos piden que tiremos. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque todos los indicadores, desde luego, que se nos dan de desempleo, de aumento de la pobreza, de tasa de suicidio, de desahucios, son indicadores de que las medidas que se están poniendo en marcha y los recortes no hacen más que generar una fractura social, más desigualdad social, están rompiendo la cohesión social y eso es bastante grave. Yo creo que todos podemos poner, como decía el profesor Marina, podemos poner un pie en la selva mañana. Cada vez estamos más cerca todos de pasar a esa situación de exclusión social. Yo creo que esto nos afecta a todos, no nos tenemos que enfrentar de que, bueno, a los estos que paguen, los otros que no sé qué, que los otros... O sea, que tenemos que tener en cuenta que estamos todos en un mismo barco y que o remamos todos o podemos morir todos en este intento, ¿no? Porque realmente la fractura social y la dualidad social se está agravando muchísimo. Yo creo que va a haber ahí un montón de excluidos que ya estaban y que van a seguir ahí, un montón de personas que creían que estaban en la clase media o que no, que están cayendo y luego pues gente más rica que, bueno, pues de la que cada vez esa clase media se aleja más. Esto es nada más que fruto de un cambio de modelo, de un cambio de paradigma en el que, bueno, pues yo pienso que no se nos está preguntando cómo hacer las cosas y cómo marcar las prioridades. Bueno, Ana se me ha adelantado un pelín. Yo quería concluir esta charla, esta reflexión, pues proponiéndoos qué alternativas, de las que algunos ya, bueno, yo creo que ya se han hablado, pero como conclusión, qué alternativas se ponen encima de la mesa a estos recortes, a este retroceso del que habláis y bueno, y brevemente, ¿cuál es la conclusión de todo lo que estamos aquí hablando hoy? Bueno, yo quería, retomando las últimas palabras de Ana, y puesto que todos somos efectivamente miembros de la cumbre social,
quiero poner de relieve, y en este día de huelga también, la decisión de la cumbre de promover una campaña a favor de un referéndum para que la ciudadanía en su conjunto pueda pronunciarse con respecto a unas medidas que está adoptando el Gobierno y que en nada tienen que ver con el programa electoral con el que se presentó. Desde la cumbre social estamos denunciando que esto constituye un fraude democrático y pedimos la palabra. Por eso, invitar a todo el mundo a que firme la petición al Gobierno, la carta que se le va a enviar al presidente del Gobierno para que promueva un referéndum en el que la ciudadanía podamos pronunciarnos sobre unas medidas que, como estamos hablando aquí, son absolutamente contraproducentes, tanto económicamente como socialmente. Me parecía importante decir eso. Si quieres, Rosana, recordamos la página web. Exactamente. Es yopidoreferendum.org. Muy bien, Vanessa. Bien, pues yo por mi parte quería, si acaso, remachar un pelín más lo que se estaba hablando por parte de Ana hace un momento. Aquel gobernante que no prioriza la cohesión social y que no entiende que la cohesión social es un bien a proteger, es un estúpido y es, todavía peor, un irresponsable. Hoy se está de moda hablar de la ruptura, de la falta de cohesión en el entendimiento del Estado. Pues tenemos que reflexionar en la dirección, desde mi punto de vista, de que ni lo único que rompe la cohesión social en un Estado son los nacionalismos excluyentes, ni lo único que crea la cohesión en un Estado es una selección ganadora de mundiales. La cohesión social se provoca, sobre todo, a partir del hecho de que el hijo del agricultor y el hijo del obrero manual y el hijo de la persona que está en un consejo de administración pasan a la puerta de los derechos por el mismo sitio. Ya sean derechos en la educación, ya sean derechos en la sanidad, ya sean derechos en las pensiones, ya sean derechos en los servicios sociales. Eso es lo que provoca cohesión social. Así es que cualquier gobierno que no fuera estúpido y que no fuera un irresponsable estaría precisamente muy interesado en mantener la protección básica de esos 4 pilares que hemos denominado todos del estado del bienestar. Quería aportar esta reflexión. Hay otra cuestión que no quiero dejar de nombrar, que es que en estos momentos este Gobierno perpetra en la sombra, con alevosía y con la alevosía que le permite su mayoría apisonadora, perpetra una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que si está parada es porque hasta los propios alcaldes del Partido Popular han levantado la voz en contra de ese proyecto de ley. Los ayuntamientos, que son la cara a la que los ciudadanos ven la administración, el contacto con la administración, si se llegara a aplicar la ley, el proyecto de ley que se ha presentado, quedarían reducidos a cero, llevando a la máxima expresión el planteamiento absolutamente neoliberal de este Gobierno de que cuanto menos administración haya, mucho mejor. Eso significará precisamente la desprotección definitivamente, sobre todo en materia de servicios sociales, pero también en muchos otros aspectos de los ciudadanos de nuestro país. Y por último, preguntaba por alternativas. Claro que hay alternativas. Por eso estamos pidiendo un referéndum para que la población diga fuerte y claro que no está dispuesta a soportar esta situación y por eso es necesario una huelga general para manifestarle al Gobierno que este país está hasta las narices de esta alevosía y de este atropello y que hay alternativas. Y las alternativas están basadas en no a las amnistías fiscales. ¿Pero por qué se ha amnistiado a gente que se ha llevado dinero? Y sin éxito, porque han recaudado poquísimo. Y sin éxito, además. Las alternativas están en no a una reforma laboral absolutamente abrumadora y absolutamente injusta con la clase trabajadora y que lo que va a hacer va a ser generar más paro, como obviamente se está demostrando. Y desde luego que es necesaria, imprescindible, una reforma fiscal de una puñetera vez en este país, en el cual todos los que tienen más paguen más que los que tienen menos. Esto que es el ABC de la sociedad adelantada, pues parece que nuestros gobernantes no lo han entendido. Y por último, en una situación de crisis en la que habrá que recortar gastos, ¿cómo no?
vamos a saber qué gastos se recortan antes y qué gastos se recortan después. Porque a lo mejor no es necesario muchos desfiles del antiguo Día de la Victoria, y sí es necesario que se mantengan camas en los hospitales, y sí es necesario que se mantengan servicios sociales básicos en los municipios. Así que sí que hay alternativas, y por eso es necesaria la huelga general, para decirle a este Gobierno que ya está bien y que empieza a pensar en otra dirección. Muy bien, pues yo creo que resumiendo lo que decía Ángel, por englobarlo, yo simplemente decir que obviamente hoy estamos en huelga, hoy nos vamos a manifestar porque le estamos pidiendo al Gobierno que dé un giro radical a las políticas que está acometiendo para salir de las crisis, que ponga en el centro de toda política el interés de las personas, de su calidad de vida, y para eso obviamente hace falta medidas de impulso económico, de creación de empleo y el restablecimiento del estado de bienestar, del gasto social y de los sistemas públicos que están siendo duramente atacadas hasta el punto de estar en el desmantelamiento del estado de bienestar y en un cambio absoluto de paradigma y de modelo social, y decimos no a un cambio de modelo social que nos sitúa en unos sistemas mercantilizados, en una sociedad dual, como decía Ana, y en una absoluta generalización de la pobreza y de la desigualdad social. Por tanto, hoy todos seguimos en huelga y hoy todos nos manifestaremos a la tarde en nuestras respectivas ciudades y pueblos. Pues hasta aquí nuestro tiempo de debate sobre los servicios sociales y ahora os dejamos con la programación de este día de huelga.